Alerta, noticia mundial. Los aeropuertos se están cerrando, las fronteras se están cerrando, todos los negocios se han paralizado, las familias enteras están encerradas. Esto nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, ni en la historia reciente. Es el año 2020, marzo de 2020, se declara una pandemia para todos los países del mundo. Resultados del COVID-19. Nunca antes se había visto algo así. Sin lugar a dudas, todos vivimos y fuimos testigos de esta noticia. Nos tocó vivir un momento histórico. Es verdad que en las épocas que se ha vivido en la humanidad han ocurrido acontecimientos similares. Quiero hacer un pequeño repaso de esas cosas que han pasado. En el año 3500 hubo algo grande, se descubrió la rueda. Eso fue antes de Cristo, en el año 3500. Pero luego en el año 539 antes de Cristo cae el imperio babilónico y eso fue una noticia mundial. En el año 300 antes de Cristo también cae el imperio greco-persa y esto causó gran revuelo. Luego vino el Imperio Romano y ese Imperio Romano estuvo por ahí hasta el año 324 después de Cristo, donde fue la caída del Imperio Romano. Han ocurrido cosas en la humanidad que marcan los tiempos. En el año 1347, el año 1352 después de Cristo, la peste negra mató casi la tercera parte de la humanidad. Y luego otros acontecimientos. En el año 1517 vino la Reforma Protestante que causó un revuelo en toda Europa. En el año 1789 la Revolución Francesa. Y en el año 1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial. Y fue después que en el año 1939 a 1945 vino la Segunda Guerra Mundial. En el año 1966 viene la era del Internet y esto revolucionó al mundo. Y el 11 de noviembre del 2011 las Torres Gemelas son derribadas, que también fue una noticia mundial. Y ahora, marzo del 2020, tú y yo estamos viviendo una pandemia. Quiero decirte que en la historia de la humanidad siempre han habido acontecimientos interesantes. Estamos viviendo uno de esos épocas y de esos acontecimientos interesantes para la humanidad. Esto nunca antes se había sucedido y tú y yo somos protagonistas de momentos como los que estamos viendo. ¿Sabes una cosa? Muchos, ¿cómo están reaccionando? Muchos de pronto están asustados. Otros de pronto dirán, estoy confundido. Otros de pronto estarán como pensativos o reflexivos. Y algunos otros de pronto estarán hasta enojados. ¿Por qué me tocó esta época a mí? ¿Por qué me tocó vivir esta situación a mí? ¿Cuál es tu reacción, chico, chica? Yo he podido darme cuenta que algunos tienen diferentes reacciones y están de pronto pensando, ¿por qué estos tiempos a mí? Quiero en estos cortos minutos decirte qué hicieron algunos jóvenes y otros quizás no tan jóvenes en épocas de crisis, en tiempos de dificultades como las que estamos viviendo. ¿Cómo reaccionaron ellos? Y por eso es bueno ir a la Biblia. Pero yo quiero primero decirte una verdad. Y eso está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 24. El apóstol Pablo está diciendo una verdad muy tremenda. Voy a leer sobre todo el versículo 26. El versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiero subrayar? Eso. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted me dirá, hey, pastor, ¿qué significa eso? Bien, eso significa que estamos en el momento correcto, en la época correcta y en el lugar correcto. Hubiéramos podido nacer en otra época donde no ocurrió la pandemia del coronavirus. Podríamos haber nacido antes o después. Podríamos haber nacido en un siglo donde todo hubiera sido calmado.
Pero ¿por qué estamos en esta época? ¿Por qué estamos en este siglo? Dice el texto de Hechos que Dios mismo nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Quiere decir, no somos un accidente de la historia. Si estamos viviendo en el 2020, estamos viviendo un momento histórico como nunca antes. Yo no sé si Cristo va a venir antes o no. No sé cuánto se demore Cristo para venir. Pero suponiendo que esto se demore 200 años más, nuestros nietos, bisnietos van a leer en los libros de la historia que hubo una pandemia mundial donde todo el mundo se tuvo que encerrar en las casas. Y nosotros fuimos los protagonistas de esto. Dios no comete errores, Dios no comete accidentes. Si tú y yo nacimos en esta época, y si en esta época tú y yo estamos pasando lo que estamos pasando, digámoslo así, como dijo alguna vez el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. Esto no se le sale de las manos de Dios. Esto está dentro de los planes soberanos de Dios. Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Tú me dirás, estoy asustado, estoy preocupado, estoy triste, estoy, no sé, desesperado, tengo rabia, no sé qué cosas tú puedas tener. Pero déjame darte el consejo de la palabra. En la palabra dice, no sucede nada por casualidad, no sucede nada por accidente o por error. La palabra de Dios nos dice que todo tiene un propósito y todo tiene un plan. Y ese plan está diseñado por Dios. Se nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Estamos en el país que debemos estar. Estamos en la época que debemos estar. Estamos en el año que debemos estar. La pregunta es, ¿qué hacer? Como te dije ahora, voy a mirar 3 textos de la palabra, 3 jóvenes que vivieron situaciones muy difíciles, también incluso quizás a nivel mundial, o abarcaba varios países, y ellos cómo reaccionaron, qué fue la respuesta de Dios, qué pudieron ellos entender, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos, decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Vamos para el primer caso, y es el que quiero ver. El primer chico del que yo te quiero hablar es José. José era un hijo de una familia numerosa. Tenía 11 hermanos más. Y la vida para él no fue una vida, digamos que buena, al principio. Dice la Biblia que sus hermanos le tenían rabia. Eran hermanos malos. Y como él había decidido ser una persona buena, entonces ellos decidieron aborrecerlo y decidieron hacerle la vida imposible. Cada vez el mundo se está volviendo más malo y los buenos van a provocar rabia a los malos. Pero no desistas, no cambies y no negocies tu fe. No, sigue siendo firme en tus convicciones, en tus creencias, en tus convicciones, así como lo fue José. Entonces, José, porque tenía ese estilo de vida firme, él fue muy aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos decidieron hacer algo, hicieron una injusticia con él, lo vendieron, lo metieron en una cisterna, pasaron unos madianitas, lo vendieron y él fue llevado esclavo a la casa de un oficial. En esa casa de ese oficial hubo una mujer que le quiso poner un asedio sexual, pero él no cayó en esa tentación, entonces ella lo hizo meter a la cárcel porque él no accedió a sus pretensiones. Fue injustamente metido en la cárcel. Y allí en la cárcel tuvo 2 amigos, un copero y un panadero, y a todos 2 les interpretó un sueño, pero uno de ellos fue asesinado por edicto del rey, y el otro, por el sueño que reveló Dios a José, iba a ser libre. Y José le dice, acuérdese de mí cuando usted esté allá. ¿Sabes qué pasó? Se olvidó. José podría haber sido una persona que podría haber dicho, no, mi vida es muy de malas. Siempre por tratar de ser bueno me va mal. Y entonces las cosas no le salían como debía ser. Lo metieron en esa cárcel, pero después de un tiempo Dios hizo justicia. Y entonces él
salió y el faraón lo reconoció, le dio un puesto de preeminencia. Si tú quieres leer toda esta historia, está en Génesis capítulo 35 al 50. Es una historia muy linda, la historia de José. Ojalá que ustedes puedan meterse en esas historias de la palabra. La Biblia no es un libro aburridor. La Biblia no es un libro que hace dormir como muchos jóvenes creen. No, al contrario, es un libro emocionante que si tú te metes en las películas que hay en eso, te vas a dar cuenta que hay unas cosas interesantísimas. Bueno, José entonces llega un momento donde Faraón le reconoce y lo pone en un lugar de influencia. Pero aquí es donde quiero llegar con esta primera cosa que te dije. Le tocó una crisis mundial. Sí, porque parte del sueño que él reveló era que venían 7 vacas flacas y 7 vacas muy robustas. Las vacas robustas eran tiempos de abundancia, pero después las vacas flacas eran que se comían las vacas robustas y entonces eran tiempos de hambre. Eso fue lo que el Señor le mostró a José para interpretar. ¿Y sabes? Fueron 7 años de hambre en toda la tierra de Egipto. Era un tiempo de mucha dificultad. Y entonces José pudo utilizar sabiduría en ese tiempo de crisis y fue usado por Dios para que Egipto no muriera de hambre. Él tuvo una estrategia bien interesante de cómo negociar, cómo comerciar, y él por eso no permitió que ni Egipto ni algunas tierras de su alrededor perecieran de hambre por lo que el Señor le mostró. Quiero, antes de decirle la verdad sobre José, quiero decirte cómo termina la historia. Cuando los hermanos que lo vendieron llegan también a Egipto a pedir alimento y se dan cuenta que José era el que estaba administrando, tuvieron temor, porque ellos dijeron, este hombre se va a desquitar de nosotros. Pero ¿sabes qué fue lo tremendo? Lo que dijo José, y ahí es donde te quiero leer el libro de Génesis, capítulo 45, versículos 5 al 8. Mira lo que dice José. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Nota esto, para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió, otra vez él dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Nota que hizo este joven. Él no se amargó. Él no peleó contra los que le hicieron daño. Él no se puso a decir la vida es injusta conmigo y voy a ser un emo y me voy a deprimir y voy a tirar vicio. Él no dijo para qué la vida no tiene sentido. Él siempre estuvo conectado a Dios. Y lo lindo de José fue esto, que nunca le echó la culpa al hombre. Es que fueron mis hermanos los que vendieron, fue la mujer de Potifar la que por culpa de ella me metió a la cárcel. No. Él vio a Dios en todo ese proceso. Y por eso él, cuando se encuentra con sus hermanos y sus hermanos pensaron que él se iba a vengar, él dijo, no se preocupen. Fue Dios quien me envió acá para preservarle la vida. Él entendió que detrás de los malos sucesos había un Dios bueno. Es lo primero que le quiero decir. Detrás de todo esto, muchos le echan la culpa a China, Rusia, que Donald Trump, están buscando un montón de culpables. Detrás de los acontecimientos malos hay un Dios bueno. Y nada se sale de las manos de Dios. Eso fue lo que entendió José. José dice, Dios me ha enviado acá. No dijo mis hermanos, no dijo la mujer de Potifar, no dijo el copero que se olvidó de mí. Él no le echó la culpa a nadie. Él dijo, en todo esto estaba Dios. Y yo sé que Dios utilizó esto para bien. Hay un texto en la Biblia, Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pues bien, si tú y yo amamos a Dios, esto nos va a ayudar para bien.
Tú me dirás, pero si va a haber hambre, si va a haber negocios cerrados, si va a haber violencia en las ciudades, si va a haber de pronto crisis y caos, ¿esto en qué va a ayudar para bien? Hey, aprende de José. José aprendió a ver a un Dios soberano en medio de circunstancias humanas difíciles. Él dijo, Dios me envió para preservarle la vida. Dios utilizó todo esto para bien. No le echó la culpa al hombre. Has nacido en la época correcta. Has nacido en el tiempo correcto. Estás en el lugar correcto. 2020, en plena pandemia mundial, estás para un propósito. Lo que tienes que entender y decirle a Dios es, Señor, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué estoy viviendo esta época? ¿Qué quieres? Ahora me llama mucho la atención de José. Él no se amargó de decir nos vamos a morir de hambre, no. Él fue emprendedor. Hey chicos, a emprender, a crear. No nos rindamos. La vida se acaba cuando nos morimos. Mientras haya vida, entonces vamos a generar empleo, vamos a crear propuestas. Eso fue lo que hizo José. José en plena hambre de la tierra, y él tuvo una idea. Y con esa idea, cuando todos estaban desesperados, él estaba administrando. Eso es lo que yo quiero, que todos no se rindan, no se pongan pesimistas, no digan ya no se puede. Ahora, el segundo chico que quiero comentarles es Daniel. El primero era José, el segundo es Daniel. Daniel vivió muchos años después de José. Pasaron muchos años, pero no creas que la vida de Daniel tampoco fue buena. Si ustedes se dan cuenta y estudian el cautiverio, para eso lean el libro de Jeremías. En esta cuarentena tienen tiempo para leer. Las películas de Netflix hay algunas muy buenas y muy edificantes, pero no todo edifica. Aprovechen el tiempo para leer cosas que le edifiquen, para aprender cursos. Bueno, ahí les dejo otro libro para leer. Así como Génesis era el libro para leer y aprender de la historia de José. Entonces, Jeremías y Daniel son dos libros para leer, para que miren cuál fue lo que pasó en la época de Daniel. Pues te voy a resumir esto. El pueblo de Israel pecó, y por su pecado Dios dice, van a ser llevados prisioneros y van a ser llevados cautivos. Iba a ser utilizada una potencia como el imperio babilónico. Babilonia iba a llegar, iba a invadir a Israel. La vida de Daniel no fue tampoco fácil. Yo te hablé de José, un joven que le tocó vivir muchas injusticias de la vida. Daniel fue también otra situación muy difícil. Como te decía, el imperio babilónico iba a invadir a Israel. ¿Qué era una invasión? Que venía un ejército enemigo con soldados, con tropas, mataban a la gente, violaban a las mujeres, quemaban el templo. Todo eso le tocó vivir a Daniel. Daniel fue un sobreviviente de una masacre. Eso es Daniel. Por eso te digo, menos Netflix y más Biblia. En la Biblia hay unas historias interesantes. Si tú te lees el libro de Jeremías y el libro de Daniel, vas a poderte dar cuenta de todo este contexto y de toda esta historia. Entonces, a Daniel posiblemente, por lo que uno ve, uno no le ve el nombre de una mamá, de un papá, de los hermanos. Muy posiblemente a Daniel le mataron los papás, y él le tocó ver cuando sus papás fueron matados por el ejército caldeo a espada. Daniel no se le mencionan otros hermanos. Muy posiblemente a él le mataron los hermanos. Solo se le mencionan 3 amigos. ¿Y sabes qué pasa cuando Daniel llega cautivo al imperio babilónico? Lo castran. Y si tú no sabes qué es castrarlo, le cogen los testículos y se los cortan. Eso le tocó a Daniel. Daniel no pudo tener una vida de noviazgo ni de matrimonio. Le mataron los papás, le mataron los amigos, le quemaron la casa, lo llevaron cautivo. Daniel le tocó vivir tiempos de situación mundial difícil, así como lo fue José en su momento, que fue una hambre por toda la tierra. A Daniel le tocó ver cómo el imperio babilónico arrasaba ciudades enteras, arrasaba países y destruía cosas. Y entonces él le tocó ver todas estas calamidades y catástrofes. ¿Sabes qué? Y uno dice, pero Daniel no era amargado, Daniel no era un resentido,
Daniel, ¿cómo interpretaba esas cosas históricas? Al inicio de esta charla te dije que hubo algunos acontecimientos históricos que marcaron épocas. Pues José vivió una época de esas, Daniel vivió una época de esas. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Daniel entiende esta verdad y esto me parece tan lindo en él. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer los asuntos del rey. Mira lo que dice Daniel. Daniel dice, yo sé que mi Dios es un Dios que muda los tiempos y las edades. Usted me dirá, hey pastor, ¿y qué significa eso que muda los tiempos y las edades? Significa que es un Dios que hace que las cosas cambien, que cambien los modos de vida. Nosotros teníamos un modo de vida hasta febrero del 2020. En marzo comenzó un nuevo modo de vida. ¿Sabes qué es eso? Un tiempo que fue mudado, un cambio de tiempo. Y dice, los tiempos no los cambia China, los tiempos no los cambia Rusia, los tiempos no los cambia Donald Trump o Bill Gates. El que muda los tiempos y las edades es Dios. Y eso es lo que entendió Daniel. Daniel dice, el Dios que yo tengo es el Dios que tiene control de todo esto. Y mira lo que dice, yo sé, Señor, que tú mudas los tiempos y las edades, quitas reyes y pones reyes, y das sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Sabes cómo se desenvolvió un joven como Daniel en tiempos de crisis mundial? Él aprendió a mirar al cielo. Muchos están mirando a la tierra, muchos están mirando qué dice WhatsApp, qué dice Facebook, qué dice Instagram, qué dice cómo va la curva del COVID. No. Esto es importante saberlo por información, pero yo te digo, mira al cielo. Ahí te dejo el link, recuerda la predicación completa si lo quieres oír precisamente hablando de este texto. Pero mira al cielo, no mires a la tierra ni a tu alrededor, mira al cielo. Cuando tú miras al cielo, entonces te vas a dar cuenta que las cosas son diferentes. Cuando tú miras al cielo, vas a darte cuenta que Dios tiene el control de todo. ¿Y cómo debemos vivir nosotros los que creemos en Dios? No es para amargarnos, no es para resentirnos, no es para decir ya esto se acabó, no. Sigamos la vida. A propósito, quiero sacar un pregón precisamente de esto, y porque muchos ya se echan a morir. Nuestra vida debe seguir. Pues emprendamos, soñemos, evangelicemos a otros, oremos por otros. Nuestra vida no se puede paralizar de miedo, porque el miedo es algo que todavía no ha llegado. Vivamos el hoy, disfrutemos el hoy. Hay familia, hay amigos, podemos aprender. Yo sigo estudiando cursos y tú me dirás, no, si esto se acabó, ¿para qué hacer cursos? No, sigamos nuestra vida conectados a Dios. Y eso fue lo que entendió Daniel. Daniel pudo sobrevivir a 4 emperadores. Estuvo el emperador Ciro, el emperador primero fue Nabucodonosor, luego su hijo Belsasar, luego Ciro y Darío. Si tú miras el libro de Daniel te vas a dar cuenta, pasaron como 80 años, hubo guerras, hubo peleas, hubo un montón de cosas a nivel mundial, pero Daniel permaneció porque él aprendió a mirar al cielo. Esto es lo que yo te digo a ti, chico, mira al cielo. No mires alrededor. De José aprendemos a entender que Dios tiene todo bajo control. Hay un Dios soberano. Dios me ha traído hasta acá. No le echó la culpa a nadie. Pero Daniel, vemos algo más. Él dice, ese Dios es el que muda los tiempos, pone reyes y quita reyes. Y Él es el que tiene todo bajo control. Y miró al cielo. No mires a las cosas de la tierra. Porque si miras a la tierra, sin lugar a dudas, el temor, la duda va a venir. Pero no hay por qué temer.
estamos con Dios. Y al estar con Dios, entonces las cosas son diferentes. Aprendemos esto de este otro joven llamado Daniel. Pero quiero decirte una última historia, y es de otra joven. Ya no es un chico, es una chica. Y esta es la reina Esther. Al igual que José y al igual que Daniel, no vivió una vida que supuestamente fue buena. ¿Sabes? Parece que su mamá y su papá no estaban vivos. Muy posiblemente a ellos también les tocó morir en el cautiverio, y la tuvo que adoptar su primo Mardoqueo. Era una niña, digámoslo así, tuvo que ser arrimada, porque no tenía una casa donde vivir, no tenía hermanos, no tenía hermanas. Había algo bonito que tenía ella, era su rostro. Era una mujer muy linda, pero no solo linda de cara, sino también era una doncella, linda de cara y linda de corazón. Hoy en día es vista la virginidad como algo horrible, no como algo fuera de moda, no. Esther supo conservarse en pureza externa e interna, y por eso llegó un momento donde fue elegida reina. Pero también, a pesar de todo lo que le tocó sufrir en su niñez, le tocó vivir un momento muy difícil. Hubo un momento donde por decreto de un gobernador, del emperador, su pueblo lo iban a matar. Para que tú más o menos puedas darte cuenta, imagínate que el presidente de los Estados Unidos diga: vamos a matar a todos los colombianos. ¡Ey! Eso es peor que una pandemia. José vivió un hambre mundial. Daniel vivió un cautiverio y varios imperios que a nivel mundial causaron guerra. Pero a la reina Esther le tocó vivir un edicto real de destrucción de su pueblo judío. Ese es otro libro para leer. Te estoy diciendo en esta predicación, en esta cuarentena, saca tiempo para leerte buenas historias. Te dije la historia de José, un joven que en medio de hambre, él pudo mirar cómo Dios aparejó todo. Te dije la historia de Daniel, un joven que en medio del cautiverio, él supo mirar hacia el cielo. Pero ahora te estoy diciendo la joven Esther, la historia de la reina Esther. Para eso, léete el libro de Esther. Son como 12 capítulos, pero es una historia bien emocionante. Y entonces la reina Esther iban a matar a su pueblo. Y llega un momento donde su primo Mardoqueo llega donde ella era la reina, la esposa del rey. En realidad, el rey no sabía que su esposa era judía. Y entonces el primo le dice: hey, Esther, van a matarnos a nosotros y a ti también. Entonces la reina Esther unió a sus amigas, las doncellas, empezó a orar, a ayunar, y dijo: voy a tener una estrategia para ir donde mi esposo y para que cambie el edicto. No te cuento más, léete el libro. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice el primo Mardoqueo. El primo Mardoqueo le dice en Esther, capítulo 4, versículos 14. Mira lo que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabes qué le está diciendo el primo Mardoqueo a Esther? Mira, reina Esther, no te quedes callada, porque si tú callas, primero la salvación va a venir por algún otro lado. Pero lo que le está diciendo el primo es: hasta posiblemente para esta hora ha llegado a este lugar. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes, chicos. Para esta hora estamos nosotros en el siglo 2020, en plena pandemia mundial. Te dije al inicio que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, que nada sucede por casualidad y coincidencia, que ya nosotros pasamos a la historia en los registros de los libros históricos. Si Cristo no viene en los próximos 300 años, cuando estén estudiando en las escuelas nuestros nietos y bisnietos y tataranietos, en algún libro, en alguna página va a aparecer el año 2020, y nosotros somos protagonistas de algo mundial, algo que nunca antes había ocurrido. Así como lo fue José, como lo fue Daniel y como fue la reina Esther. Cada uno vivieron situaciones diferentes. Pero ¿sabes qué es lo lindo que puedo
aprender de la reina Esther lo que le dice el primo. Le dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? No es casualidad ni coincidencia que estemos viviendo en el año 2020. No es casualidad que nos tocó esta pandemia. La pregunta es, ¿para qué nos quieres, Dios? No existas por existir. No seas simplemente una marioneta y manipulación de los medios llenado de terror, de miedo, de preocupación. No, no. Conéctate con Dios. Dile, Dios, ¿para qué yo estoy en esta hora? Le dijo el primo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Yo te hago esa misma pregunta. ¿Quién sabe si para esta hora Dios nos tenía? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Tú me dirás, pastor, yo soy demasiado joven, todavía no puedo hacer algo por el mundo. Eso es lo que tú crees. Daniel era un joven en su momento, José lo fue joven en su momento, la reina Esther fue joven en su momento, pero Dios los tenía para un propósito. Escribir un libro, no sé, diseñar un nuevo producto que va a combatir el coronavirus, no sé, de pronto crear una nueva empresa, una estrategia, no sé, pero no nos podemos rendir. Conéctate a Dios y dile, Señor, ¿para qué me quieres en este tiempo? Una mínima cosa. Estás para hacer consuelo para muchos que tienen terror. Estás para hacer paz para muchos que no la tienen. Estás para decirle a la gente, no viva la vida loca. Sí, porque muchos jóvenes están viviendo una vida desenfrenada, pensando solo en un mundo hedonista y yo solo existo para el placer y solo existo para la diversión. No, no, tú y yo estamos para pensar diferente. Entonces, permite que estos tiempos podamos conectarnos con el cielo, como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hizo la reina Esther, y que podamos decirle, Señor, para esta hora hemos nacido, y que le podamos decir al Señor, tú has aparejado todo esto y Señor, guíame y muéstrame cuál es tu propósito para mí. Planéate en propósitos eternos, no en los propósitos del hombre. No te rindas, no seas un pesimista, no seas un fatalista. Recuerda, Dios todo lo apareja para bien. Dios es el que tiene el control de todo. Él muda los tiempos, pone reyes y quita reyes. Y Él nos ha traído para esta hora. Dile al Señor que por su Espíritu te guíe y te pueda decir cuál es el propósito para tu vida. Que el Señor te pueda mostrar cuál es el plan para tu vida. No estamos viviendo un accidente de la historia. No somos marionetas de los medios, no somos marionetas de las grandes potencias. Estamos en esta tierra con un propósito, con un plan y con un diseño. Y eso es lo que tú y yo tenemos que descubrir en la misma medida en que hagamos dos cosas. Que seas un buen lector de las Escrituras y que seas una persona sensible a su Espíritu Santo. En esta medida que estés estudiando las Escrituras, no oyendo a otros simplemente, estudiando tú mismo las Escrituras y oyendo al Espíritu Santo, vas a entender el plan para estos tiempos. Que estos tiempos de pandemia no sean para desesperarte, que estos tiempos de pandemia no sean para preocuparte, que estos tiempos de pandemia no sean para tenerte desubicado y sin propósito. No, no, no. Que estos tiempos sirvan para decir, Señor, aquí estoy, en el tiempo y en la hora que tú querías que yo estuviera, en el límite de los tiempos que me has prefijado. Para esta hora he nacido. ¿Cuál es tu propósito para mí en estos tiempos? Vive una vida con propósito. No vivas una vida al azar. No eres un producto de una evolución. No eres el producto de un estallido Big Bang universal. No, hay un Dios que te dio la vida, que te creó, que te hizo con un propósito. Y ese es el plan de Dios para tu vida. Recuerda visitarme en el canal Wilson Gutiérrez el Pregonero o oír las otras predicaciones donde yo ya te dejé el link. Que el Señor te continúe bendiciendo y la paz de Dios esté contigo.